Hola, hoy estoy muy contenta de tener un gran personaje que me ha tocado conocer en esta carrera de implementación de sistemas antisoborno, el maestro Carlos Salgado Lara, con el cual vamos a tener una pequeña charla en la cual queremos conocer desde su lugar la perspectiva de todo este tema con actos anticorrupción. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista a Qualite Consultores. Me encanta estar platicando contigo. Nos tocó conocernos en la implementación del sistema de gestión antisoborno de la Secretaría de Finanzas y hoy es todo un placer que tengamos esta conversación para que nos compartas un poquito la experiencia de todo lo que vivimos. Muchas gracias, Isabel. Qué honor, qué privilegio que me Al contrario. consideres. Y por supuesto, encantado de poder compartir contigo la experiencia que fue para nosotros este tema, este proceso de certificación. Ujú. Pues antes que nada, me gustaría que nos contaras en qué momento surge la idea, ¿no? De que en la Secretaría de Finanzas se certificara este proceso de ciberseguridad, ¿no? Nos queda claro que hoy en día la tecnología es lo que está impactando más en el mundo, pero ¿en qué momento la Secretaría toma esta decisión? Y además tú dices, sí, va, ¿no? Lo hago. Sí, bueno, el tema de certificar el proceso de ciberseguridad nació desde el momento en que se han empezado a incrementar súbitamente los ataques a todas las instituciones y empresas. Es escandaloso el número de ataques que todas las instituciones estamos recibiendo por día. No sé si todas, pero al menos la nuestra, más de medio millón de ataques por día. Sí. Eso durante las 24 horas de distintas partes del mundo. Ujú. Entonces hay algunos ataques de menor riesgo, otros de mediano riesgo, otros de mayor riesgo, pero debemos de tener un ecosistema de ciberseguridad con distintas capas que los detengan. Entonces, esto se ha convertido en un tema de misión estratégica. Si algo nos llega a suceder, si algo llega a suspender nuestra operación por un delincuente cibernético, pues nos pone en serios aprietos. Por eso la ciberseguridad se ha convertido en un tema estratégico, no solo con nosotros, con todas las instituciones de gobierno e iniciativa privada. Y además, bueno, me gustaría que nos platicaras aquí, creo que son de los estados, o si no, el estado que mejor tiene la estructura de un equipo azul, ¿no? De algo que de verdad se enfoca exclusivamente en este tema. Sí, correcto. No sé si seamos los únicos a la fecha, pero Ujú, tal vez sí fuimos de los primeros que estructuramos un equipo azul, que son los equipos de defensa, como en el fútbol, soccer, la ujú, defensa y el ataque. ujú. Tenemos un equipo azul que tiene una madurez de más de 4 o 5 años y 100% dedicados a la ciberseguridad. Viven, comen, duermen con el tema de ciberseguridad permanentemente. Tienen un espacio con oficina cerrada donde nadie más se mete. Los temas que ellos trabajan y ventilan son exclusivamente para ellos con ese nivel de confidencialidad. Entonces, sí, el hecho de tener un equipo de personas 100% dedicado a eso, me parece que es algo que todas las instituciones debemos de estar haciendo. Y bueno, todo esto es como un tema muy técnico, ¿no? Pero cuando hablamos de actos de corrupción, que es lo que hoy nos trae aquí, eh, ¿en qué momento dices, bueno, voy a hacer un sistema, voy a certificar el proceso de ciberseguridad, buscando qué mejora, qué impacto, qué fue lo más complicado de hacerlo? Digo, yo te puedo decir como algunas cosas después de que tú hables, pero eh, digo, pensando que si esto es tan riesgoso, ¿no? Que al final es operado por personas con gran tecnología, sí, pero es un riesgo importante pensar en cómo no vulnerar a las personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, lo acabas de decir, el hecho de que haya mano humana en el proceso, hay algunas cosas, partes del proceso que son automáticas, pero el hecho de que haya mano humana nos hace susceptibles de que podamos pasar de largo de manera inadvertida algunos riesgos altos. Ujú. Entonces, ahí es donde nos preocupa que todo lo que tiene que pasar a nuestra mesa, a nuestra revisión y que debe de cumplir con ciertos niveles de seguridad, pues pase de largo y se ponga en un productivo en operación, exhibiendo o manifestando vulnerabilidades para nuestra operación en la institución. Eso es lo que no podemos permitir. Entonces nos preocupa y nos ocupa el ser precavidos al instalar todos los controles que debe de haber para que nadie deje de hacer lo que tiene que hacer
y no dejemos pasar aquellas publicaciones, sistemas, portales web que deban de cuidar todas las puertitas, que deban de cerrar todas las puertitas por donde alguna vulnerabilidad puede aparecer. Pero el hecho creo que se incide en el tema de que hay mano humana en el proceso en general. Claro, y bueno, hablando contigo que es top de la tecnología, y aún así sigue siendo el humano el que opera la tecnología, ¿no? Y creo que en este caso era muy importante saber que si bien hay muchos controles, todas estas barreras que tienes para todos los ataques de todos los días, hay una persona que podría en algún momento decir, va, ¿no? Que nos vulneren y todo lo que hemos visto a través del mundo. ¿Qué controles, ¿no? En tu área viste como más relevantes para poder evitar que esto ocurra en la institución pública a la que perteneces? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, es multifactorial el tema de hacer un ecosistema robusto Ujú, y dentro de los controles que estamos haciendo todo el tiempo es informar a la gente, capacitar a todos los usuarios de temas informáticos dentro de la institución, de todas las posibilidades que hay ahí en el entorno y para que no sean, digamos, presas o víctimas de esta ujú, situación. Por ejemplo, del phishing, seguramente has escuchado esto del phishing, que te llega a tu correo electrónico un enlace, una liga, ujú. y que si tú de manera, pues no, sin Inocente, inocente le ajá, picas a la liga, ignorante. dejas entrar algunos programas maliciosos que se Ujú, instalan y a lo mejor hacen daño y colateralmente se empiezan a esparcir en toda tu red interna, solo por el ujú, hecho de haberle picado a una liga. Entonces, si no hacemos conscientes, si no sensibilizamos a los usuarios internos de la institución de los riesgos que tiene este phishing, por ejemplo, pues ujú, entonces no hay tecnología que nos alcance para protegernos. Tenemos que trabajar mucho en la sensibilización hacia los ujú. usuarios internos y otras cosas sí es incorporar las tecnologías que de manera automática inhiban la entrada de todos esos agentes maliciosos. Otros temas tienen que ver con capacitar a nuestro personal técnico que se encarga del cuidado de la ciberseguridad, porque esto es una carrera frenética interminable que tenemos que ir todos los días tratando de mantenernos al día con todas las innovaciones que está habiendo en este tema, tanto del lado de los malos como del lado de los buenos. Claro, Entonces, capacitación, toma de sensibilización, conciencia, ¿no? inversión en todo lo que tiene que haber y un equipo Inversión. 7 por 24 que esté permanentemente monitoreando que tenemos todos los sistemas up and running, como decimos en inglés, Ujú. corriendo y activos en fin, asesorados permanentemente también por gente a nivel mundial que está detectando si hoy sale un nuevo virus, un nuevo agente malicioso en China o en la India, que inmediatamente en pocos minutos o horas en México nos enteremos que algo acaba de aparecer por allá y que tardará tantas horas en llegar a nuestro país o hasta nuestro estado. Tenemos que estar atentos permanentemente de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Sí, definitivamente la parte técnica a mí me ha sorprendido muchísimo cómo lo llevan en tu área, ¿no? Creo que ha sido una gran experiencia conocer a la gente también, que si bien tienen todo el conocimiento, tienen toda la tecnología, el apoyo del poder ejecutivo para poder tener todos estos controles, creo importante y como una actividad extraordinaria, porque no todos los estados tienen un sistema antisoborno, pensar en decir, bueno, ya tenemos todos estos controles, pero ¿cómo le hacemos para que no nos vaya a fallar alguien? Porque la gente, y te lo comento, no, de todo tu equipo, es gente que se ve completamente decente, súper capaz, pero no sabemos. Al final creo que en las organizaciones y en las instituciones hay que asegurarnos a través de procesos, ¿no? De sistemas, no de personas. Que si bien lo opera una persona, pero tiene que estar algo estipulado y no en la desconfianza personal, sino en la creación de controles que eviten, ¿no? Que alguien pueda llevar a cabo un acto de corrupción. Y en este caso, que sean sobornables, ¿no? O sea, creo que todo esto que estás platicando es muy grande y a su vez tienen toda la información, además del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y sería muy grave que alguna de las personas de tu equipo, de toda tu confianza, pudiera
vulnerar esta parte a través de un acto de soborno. Correcto, ¿En qué correcto. momento ustedes toman esta práctica con esta decisión? Bueno, mira, lo acabas de mencionar muy bien. El hecho de que, por ejemplo, en nuestro estado manejamos un presupuesto de más de 60,000 millones de pesos al año, Ujú. pues es un motivo suficientemente importante Para para cuidar cuidarlo. todo este tema. El hecho de que, aunque nuestra gente es decente, es muy profesional, en algún momento pueda ser susceptible, pues no lo podemos evitar del todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner dobles controles, poner agentes que supervisen, que auditen, como el órgano Ujú, interno de control, como esas auditorías que nos llegan de la Contraloría, como ujú. esos agentes externos que vienen a revisar cómo Monitorear. estamos haciendo las cosas, como la ASF, la ESFE, en el caso de una institución de gobierno como nosotros. Así que eso nos parece perfecto. E internamente tenemos niveles de supervisión que están permanentemente cuidando que los procesos se cumplan. Ya los Ujú, tenemos normados, ahora hay que garantizar que todos esos controles que hemos instalado para mitigar los riesgos se ejecuten y se ejecuten oportunamente. Entonces, no tenemos de otra más que permanentemente estar verificando que las cosas se están haciendo conforme lo esperamos. ujú. Y creo que esto que mencionabas también antes de la toma de conciencia en la gente nos va a ayudar, ¿no? A que todo esto se cumpla con el objetivo que estás mencionando, ¿no? Porque si bien vas a tener como los controles, ya lo único que nos queda es confiar un poco en las personas, ¿no? Cuando hacemos estas implementaciones muchas veces decimos, ¿cómo podemos garantizar un perfil incorruptible? No existe, No, ¿no? Lo único que podemos hacer es, como dices, monitoreos externos. Ahora las auditorías que van a tener por una casa certificadora, ya que están certificados en ISO 37001. Y no sé qué otro reto viste como uno de los principales retos al hacer esta implementación en tu área. bueno, vimos tres grandes retos. Ujú. Uno tiene que ver con alinear nuestros valores y objetivos de las 800 personas que conformamos la Secretaría de Finanzas. No es fácil, No. se dice sencillo, pero alinear nuestros valores es súper importante. Tenemos una ley de responsabilidades administrativas, pero alinear nuestros valores para mí es lo sustantivo. Luego, haber coordinado, comunicado y sensibilizado a 800 personas en un tiempo récord, me parece toda una osadía. Sí, Lo fue se una logró osadía. y felicidades por eso. Y tercero, Creo que ya dimos, perdón, como 25 capacitaciones, ¿no? En un foro, ¿no? Donde fue toda tu gente, la sí. gente de las otras direcciones. Y como líder, ¿qué te decía la gente? Que en esta sensibilización de estos conceptos, de esta cultura, de estos valores. Bueno, déjame decirte que ustedes lo manejaron muy bien porque hicieron que toda la gente fuera incluida en este Ujú, proceso y cuando incluyes a toda la gente en el proceso, lo apropian. claro, En cambio, si claro. solo lo haces con la capa directiva, pues eso ya sabemos cuál es el resultado que va a tener. Entonces, un primer acierto fue haber involucrado a las 800 personas, Ujú, haber hecho procesos de capacitación ágiles, sencillos, en un lenguaje que podamos todos entender, también fue un segundo acierto. ¿Qué nos decía la gente? Al principio, ujú, pues un poco incrédula, ujú, y conforme fue avanzando el proceso, fue madurando, la gente fue creyendo más en él y fue apropiándose de todo el lenguaje, del wording, de los objetivos y fue ujú. creyendo. Al final terminamos con un proceso que toda la gente compró, Sí. pero se requiere una metodología, se Ujú. requiere un buen liderazgo y se requiere gente que te acompañe, porque nosotros no somos expertos en un sistema de gestión antisoborno. Ujú. Sí, la verdad es que fue un gran trabajo en equipo. Creo que en las instituciones que nos ha tocado trabajar en estas implementaciones, hemos tenido mucha suerte. La verdad es que de entrada quien decide hacer un sistema antisoborno es una institución admirable, porque imagínate cuántas, si vieras cuántas instituciones hemos presentado el proyecto y no se avientan, porque es obviamente comprometerse, ¿no? Ah, Y este trabajo en equipo creo que va muy de la mano con haberte visto en esas capacitaciones, ¿no? Con que tu gente supiera de, oye, yo ya fui a tomar mis capacitaciones, porque aparte fueron varias, ¿no? claro. Y esta toma de conciencia que si nosotros hacemos esta parte de implementación como despacho, pero no tenemos a los líderes que de verdad están mandando la línea de
se tiene que hacer. Yo estoy comprometido, yo me pongo la camiseta de estos valores, de esta cultura, pues nos cuesta un chorro de trabajo, déjame te digo, que no se puede implementar, porque aunque nosotros lleguemos como despacho a hacer una implementación, si el jefe dice, no, o sea, no les des tiempo, no lo hagas, ¿no? O dale prioridad a otra cosa y no le dan prioridad a esto, no funciona como funcionó aquí, que es real. Sí, la gente se puso mucho la camiseta y creo que fue un proyecto que iremos viendo cómo se desarrolla, ¿no? Porque ustedes están Correcto. certificados, ahorita es un proceso de 3 años, cumplieron con todos los requisitos, el año que entra tendrán su auditoría de seguimiento y bueno, vamos a ver que el reto que sigue, que es Por supuesto. mantenerlo, ¿no? Por supuesto. Fíjate que el liderazgo en un proceso es súper sustantivo. En nuestro caso, en la secretaría, creo que es una secretaría muy noble, pero también tiene mucho que ver con el liderazgo que tenemos desde nuestro secretario. Claro. Él, a su vez, nos permea hacia la siguiente línea, los subsecretarios, el que tenemos que ser ejemplo de ese compromiso y de ese liderazgo en todos los niveles. Ujú. Siempre nos pide que seamos los primeros, que nos comprometamos y que con el ejemplo jalemos al resto de la gente, no por imposición, sino por ejemplo, Por convicción y por ejemplo, claro, convicción. que es un real Entonces, líder, ¿no? Porque si no serías un jefe. es correcto. Entonces, eso es un buen punto. En nuestro caso se da, pero todo parte de la cabeza que tenemos en la Secretaría. Carlos, tú que has estado en la iniciativa privada y en la pública, ahorita que eres funcionario, eh, ¿qué tan importante ves que las instituciones públicas implementen sistemas antisoborno? Pues yo creo que el tema del soborno no es privativo del gobierno. Ujú. El gobierno de verdad que se debe de mucho tema de confianza a la ciudadanía y es imperativo. Pero en la iniciativa privada, pues somos la misma gente que simplemente nos movemos de cancha, Claro. pero las personas somos los mismos. Entonces, yo creo que es tan importante cuidar ese aspecto, sistema de gestión antisoborno, en la iniciativa privada como en la pública, para garantizar que los dueños del balón, los accionistas en aquel entorno, pues están recibiendo los mejores rendimientos y no está habiendo fugas en ninguna parte del proceso. Así que garantizar eso, te aseguro que todos los dueños o accionistas lo ven con buenos ojos. Y no es un tema de confiar en las personas. No hay nada personal contra la gente, es solo que las Exacto. organizaciones y las empresas deben funcionar con base en procesos y no con base en héroes, ¿de acuerdo? Como en Totalmente. Marvel. Entonces, quitándole esa parte personal, tenemos que hacer que los sistemas sean orgánicamente buenos a partir de los procesos. Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Y con esto me gustaría justo cerrar con una última pregunta que me gustaría escuchar. ¿Tú qué opinas? Si la corrupción se deriva de las instituciones o de las personas. Yo creo que de ninguna de las dos, en primer lugar, yo creo que las circunstancias Ujú, son las que hacen al momento. Es como cuando dejamos una puerta abierta de tu casa en la calle, es más probable que alguien entre. ese amante de lo ajeno entre. Ujú, Pues igual en las instituciones, cuando tú no mitigas con buenos controles algunas cosas que son susceptibles de que pase algo, ujú, pues estás dejando la puerta abierta. ujú. Entonces, yo diría, en primer lugar, las circunstancias son las que propician esos generadores de corrupción o de soborno. En segundo lugar, tiene que ver con los valores de la gente, con la promoción de una cultura que cuide mucho esa ética institucional Ujú, y que fortalezca la manera de conducirse, de actuar de una organización. Al final, ¿quién hace a la institución? La gente es la que hace a la institución, no al ujú, revés. ujú. ¿De acuerdo? Y por último, es como en Estados Unidos, si hay un sistema de sanciones bueno, robusto, pues las cosas no pasan. En cambio, se brincan la frontera y la misma persona Hace cosas hace cosas que no distintas. deben. Por lo tanto, me parece elemental que haya un buen sistema de sanciones. Sí, definitivamente creo que todo suma, aporta y participa dentro de un acto de corrupción, ¿no? Lo que sí hemos visto nosotros en las distintas instituciones que hemos participado es que cuando tú como institución tienes sistemas que no permiten, que están esas puertas cerradas, por más que llegue una persona súper corrupta,
pues no se le va a facilitar, ¿no? O sea, no va a poder ejecutar un acto de corrupción. Entonces, pues muchas gracias por haber confiado en Qualité, por haber participado con ese liderazgo que hiciste. La verdad es que, bien lo dijiste, el secretario puso la batuta también con un compromiso y con el tiempo y todos los temas que traen, ¿no? Creo que fue el que puso la primer piedra del proyecto, a lo cual se sumaron todos los subsecretarios también con una entrega padrísima. La verdad es que fue una experiencia increíble. Les agradezco mucho, te agradezco mucho esta entrevista, te agradezco mucho esta plática en realidad y pues esperemos que su sistema continúe madurando y que obviamente aporte todo lo que tú quieres para tu subsecretaría, ¿no? En que pues si bien tienes gente de verdad súper con un valor enorme, sí creo que el que ya tengas los procesos relativamente blindados de actos de corrupción es importante. Gracias, Isabel. Gracias por la oportunidad. En primer lugar, reitero. Y segundo lugar, gracias por habernos acompañado en este proceso de certificación. Hoy, después de haber cruzado el proceso, nos damos cuenta de lo relevante que fue tan solo haber puesto las cosas en blanco y negro y detectar Así dónde es. nos hacían falta controles. Y en segundo lugar, haber jalado todos como grupo en los 800 personas y haber caminado hacia un mismo sentido. Hoy tenemos que cuidar ese tema. Es súper importante, brinda confianza a la ciudadanía, En la confianza. brinda transparencia en la rendición de cuentas y nos da mucho orden y por lo tanto eficiencia operacional. Así que gracias a ustedes, hicieron un trabajo muy profesional. Muchas gracias a ti y gracias por este tiempo. Al contrario.